me gustaría leer lo que otros han dicho acerca de los bautistas y la lucha por la libertad de conciencia. John Locke, por ejemplo, que fue un filósofo inglés, dijo: los bautistas fueron los primeros proponentes de la libertad absoluta, justa y verdadera libertad, igual e imparcial libertad. John Locke. George Bancroft, que es un historiador americano, dijo: libertad de conciencia, libertad del pensamiento sin límites, fue desde el primero el trofeo de los bautistas. John Quincy Adams, que fue el sexto presidente de los Estados Unidos americanos y no fue bautista, consideró los bautistas como los reformadores más completos de toda la historia. Y me gusta lo que dice J.M. Dawson, el director del J.M. Dawson Institute of Church State Studies. Él escribió lo siguiente: si los investigadores del mundo fueran preguntándoos quién fue el más responsable por la garantía americana de la libertad de religión, inmediatamente dirían James Madison. Pero si James Madison contestara la pregunta, él respondería John Leland y los bautistas. Muy bien, entonces hemos dado un repaso sumamente breve y honestamente merece mucho más estudio que solo lo que podemos hacer aquí en este contexto. Pero viene a nuestra mente la pregunta: ¿por qué eran los anabautistas desde el siglo XVI en adelante y los bautistas en Inglaterra y también en este país, por qué estaban tan dedicados a la proposición que el hombre debe de tener esta clase de libertad para decidir por sí mismo cómo va a practicar su fe? ¿Qué era lo que los impulsaba a muchos a defender la doctrina de la libertad religiosa aún a punto de estar dispuestos para perder su vida o ser maltratados por ello? Bueno, creo que hay dos cosas que ellos nos enseñan que nunca deberíamos de olvidar. Primeramente, entendían ellos que el convenio de la iglesia con el Estado corrompía el carácter de la iglesia como eclesía, como una iglesia compuesta de creyentes llamados a salir del mundo para ser la esposa de Cristo Jesús, pura y santa ante la sociedad y no en conformidad con la sociedad. Ellos entendieron que esa idea de eclesía, de ser un pueblo separado del mundo y la comunidad, era corrompida por esta relación entre el Estado y la religión. Y también entendían que la doctrina del bautismo de infantes, equivaliendo eso con la ciudadanía, para mantener esta simulación de una nación cristiana, ponía en duda el mandato de Cristo Jesús sobre el evangelismo y las misiones. Después de todo, si todo mundo, si donde quiera que tú ves, que uno ves, encontramos cristianos porque han sido bautizados para ser partes de una sociedad cristiana, ¿dónde encaja eso? ¿Cómo encaja entonces el evangelismo en esa situación? ¿O cómo encaja entonces la misión, la obra misionera dentro de ese mismo contexto? Ellos reconocieron, tanto los bautistas como los anabautistas, que la preservación de la correcta proclamación del evangelio solo podía suceder si la iglesia rechazaba el enlace con el Estado y se mantenía distinta de la sociedad. Es por eso que ellos escribieron confesiones de fe, para describir de la manera más clara que lo podían hacer sus creencias con claridad a sus miembros, a aquellos que recibían y aceptaban su doctrina y su enseñanza. Por eso escribieron tratados para presentar sus creencias ante la arena de la opinión pública, para ponerla ante el pueblo para que leyeran y vieran
lo que ellos creían como bautistas. Por eso formaron comités de queja para ir ante reyes y magistrados y concilios civiles pidiendo por una audiencia justa y apelar contra las injusticias que sufrían y por ser maltratados, tratar de recibir justicia en ese sentido. Y por eso trabajaron con políticos de buena voluntad, con personas como Madison y Jefferson y otros, asegurando la libertad religiosa para todo ser humano. Bueno, llegamos a la pregunta entonces, nos vamos como bautistas, nos vamos a descansar en nuestros laureles, darle gracias a Dios por lo que nuestros antepasados de ayer hicieron y decir hasta aquí no más, o tenemos una responsabilidad nosotros como los herederos de esa preciosa tradición, donde hoy en día prácticamente en el oeste y en muchas partes a través del mundo se reconoce la libertad religiosa. Tenemos responsabilidad nosotros para llevar ese tema bíblico e importante a un nuevo horizonte, a nuevos horizontes que Dios pone enfrente de nosotros. ¿Cuál es el papel de los bautistas en el día de hoy? ¿Cómo debemos responder a casos recientes que tienen todo que ver con la libertad de conciencia? ¿Qué del derecho de un panadero, por ejemplo, rehusar una orden si tal orden viola sus convicciones religiosas? ¿Tiene el derecho un dueño de una propiedad a hacer eso? ¿O qué del uso de fondos públicos para financiar escuelas religiosas privadas? Eso también encaja con la libertad religiosa. ¿Qué del uso de textos sagrados como la Biblia o el Corán, usadas en el contexto de la escuela pública? ¿Hay lugar para ello, verdad, en el contexto de lo que es la libertad de religión en nuestra sociedad? ¿Qué del requerimiento por el Estado a una orden religiosa célibe de proveer medios de contracepción? ¿Qué de eso? ¿O qué de la opresión religiosa a través del mundo entero, negando a la gente su derecho de conciencia? En este país al momento la tenemos, aunque está siendo alborotada en cierto sentido, pero hay otras sociedades y otros países donde la libertad religiosa no es tolerada de ninguna manera. Así es que tenemos algo que decir acerca de eso, ¿verdad? Lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Para terminar, déjeme simplemente decir que como bautistas debemos seguir defendiendo la libertad de conciencia, asegurando que la iglesia siempre esté libre de los enlaces con el gobierno, porque solamente así podemos extender con una moralidad santa y sana el derecho que toda la humanidad tiene para tener esa misma libertad. Como bautistas debemos ser vigilantes en las cortes, en la legislatura y en la arena pública, informando a todos los que quieran escucharnos sobre las implicaciones que fluyen de una creencia robusta en la importancia de la libertad de conciencia para toda persona. En su inicio, cuando vamos al siglo XVI en adelante, nuestros hermanos bautistas que vinieron antes de nosotros, el tema era simple e impactante. Querían tener la libertad para poder seguir su fe y sus creencias sin que el gobierno ni la religión del Estado impusieran sus reglas sobre ellos. Lo querían hacer de una manera consciente, también como miembros del Estado, reconociendo que el Estado tiene su autoridad, pero solamente hasta ciertos límites y no puede entremeterse en los asuntos internos de la iglesia. Para ellos lo que buscaban
era esa clase de libertad. Pero por supuesto, hoy vivimos en un día mucho más complicado, más complejo por vivir en una sociedad secular y multicultural. Todo lo cual nos dice que el trabajo de nosotros como bautistas es un asunto que apenas va comenzando. Quiero darles las gracias a ustedes por tomar tiempo para ver esta breve presentación. Los dejo con dos textos bíblicos. Primeramente, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también me gustaría leer Filipenses 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Para terminar, me gustaría darles mi información de contacto. Para mí nada sería más bendición que tener la oportunidad quizás de ir a su iglesia, de ir a su congregación, quizás en un contexto de una escuela, universidad, como sea. Si este es un asunto de importancia y cree que vale la pena para que esto sea presentado de una manera más profunda y más detallada, aquí tiene mi información de contacto, donde me puede contactar a cualquier momento y sería para mí una bendición poder entonces hablar con usted acerca de esto y quizás tener un intercambio más detallado. Gracias por darme este tiempo para poder presentar este tema que creo que sigue siendo de suma importancia hoy en nuestro día. Gracias y que Dios le bendiga.